Hola, le doy la bienvenida al programa Entrevista de Cubavisión Internacional. Hoy vamos a conversar con una mujer cubana que es una figura imprescindible para la cultura de este país. Tengo dos motivos para eso. Uno es que ella acaba de asumir un nuevo desafío en su vida cultural, intelectual, que es la dirección o la conducción de una institución cultural en la capital cubana. Y el otro es que en estos inicios de este año 2021 ella está cumpliendo un aniversario de vida muy significativo. Yo no voy a revelar la cifra a no ser que ella lo desee. Bienvenida Mirta Ibarra a Cubavisión Internacional. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros hoy. Mirta, a finales del año 2020 se inauguró este sitio tan bello en el que nos encontramos, la casa de Mirta y Titón. ¿Qué cosa es esto? ¿A qué se va a dedicar? Pero sobre todo, ¿cómo nació esta idea? Bueno, esto nace como un proyecto, ¿no?, de colaboración internacional Habana 500, con la oficina del historiador, el doctor Eusebio Leal. Pero también nace, porque hace ya varios años que yo estaba con esta idea y la había planteado en distintos momentos, y cuando toqué las puertas de Eusebio, pues se hizo realidad. Yo creo que siempre fue un hacedor de sueños y se caracterizó por eso, ¿no?, porque cada vez que alguien venía y tocaba su puerta, pues le abría las puertas. Por eso es que este lugar se ha convertido en un lugar de un centro cultural donde hay galerías de arte, como la del Oliva, como la de Jorge Perugorría, restaurantes, cafeterías. Es decir, es un lugar que ha ido ganando culturalmente y espiritualmente para esta comunidad. Por lo tanto, es un centro para la comunidad. ¿Cuáles son los objetivos y cuál será el intercambio de esta institución con los cineastas por un lado, pero también con la comunidad, con los habaneros? Bueno, se trata de eso, se trata de que sea un centro aglutinador de la comunidad, en el sentido de que se van a hacer proyecciones de películas, se van a hacer debates, coloquios con adolescentes, con niños, tanto también para dar a conocer la filmografía de Titón y hacer coloquios críticos con distintos directores, pero también hacer cursos y talleres con directores, tanto directores nacionales como internacionales, con fotógrafos, con editores, con musicalizadores, bueno, en fin, con todo el personal que trabaja en una película. Tiene también una biblioteca a disposición de esta comunidad y de estas personas que van a servirse del centro, ¿no?, para investigar la obra de Titón y para investigar cualquier otra película, porque vamos no solo a proyectar, por supuesto, las películas de Tomás Gutiérrez Alea, sino las películas de todos los cineastas cubanos y latinoamericanos, europeos, todas las películas que sean de interés para la comunidad. También se van a hacer debates críticos, con los niños se van a hacer talleres para enseñarlos a filmar, colaborando con la Escuela Internacional de Cine de San Antonio, con la Cinemateca, con el ICAI, por supuesto con el Ministerio de Cultura, para otros tipos de eventos que haya, como podemos hacer exposiciones también. Yo creo que se trata de eso, ¿no?, de que si hay alguna película de interés se debata con la comunidad y tratar de que la comunidad asista, ¿no?, y vea esto como un centro de ellos. Mirta, la obra cinematográfica de Tomás Gutiérrez Alea está siendo sometida a un proceso de restauración en el que participa el ICAI, por supuesto, y también creo que con la cooperación internacional. En el último Festival de Cine se vio el resultado, el primer resultado de esta labor, que fue La Última Cena, recién restaurada y recuperada, que es un clásico del cine cubano. ¿Qué le puede decir a las nuevas generaciones de espectadores y de cineastas la obra de Tomás Gutiérrez Alea, en su opinión? Mira, yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene la obra de Titón es su trascendencia, que nos dice, que nos habla de ahora, porque yo creo que Titón en ese sentido fue un visionario. Titón fue una gente que se proyectó hacia el futuro, ¿no? Y pienso que por eso cuando uno ve Memorias de Subdesarrollo es una película que le parece que fue hecha ayer. Cuando uno ve una película histórica de Titón como La Última Cena, nos está hablando ahora, o una película como Los Sobrevivientes. Y yo creo que porque Titón caló, yo creo,
los problemas de nuestras realidades en un aspecto crítico también, porque siempre dijo que una sociedad, para desarrollar la revolución, había que tener un sentido crítico y no esperar a que fuera el enemigo que nos criticara, sino nosotros mismos, porque a partir de eso es que podíamos desarrollar nuestra sociedad. Y yo creo que ese aspecto crítico, aunque algunas veces ha tratado de manipularse desde otro sentido no revolucionario, creo que la obra de Titón en ese aspecto es muy revolucionaria. Y creo que ese sentido crítico está presente en toda la obra de Titón y creo que tiene mucho que decir. Las obras de Titón es como si se hubieran filmado ayer, son muy actuales. Mirta, hay dos piezas de su autoría que no son precisamente, que no nos entregan a la Mirta actriz, que es el libro Volver sobre mis pasos y el documental Tomás Gutiérrez Alea, de La Habana a Guantanamera. Sí. Un libro y un documental que salieron casi simultáneamente a finales de los años 2000 y que nos revela a un Titón que no era solo un cineasta. Esa selección de cartas que usted hizo para este libro, sus comentarios en el libro, nos hablan de un hombre que es un intelectual en toda su plenitud, que es además un dibujante, que es además un poeta y que es además, como usted acababa de decir, un hombre que estaba confrontando su realidad con un pensamiento filosófico muy avanzado. ¿Cómo fue la experiencia de hacer estas dos obras y cómo usted revela esa figura de ese Titón que va más allá del director de cine? Mira, cuando me puse a leer, cosa que no había hecho nunca porque era su epistolario, ¿no? Cuando me puse a leer esas cartas me di cuenta de que había un libro ahí, pero un libro que iba a revelar un Titón desconocido para la gente, el Titón humanista, el Titón comprometido con la revolución, el Titón que sufría al mismo tiempo los problemas, ¿no?, que podía suceder en nuestra sociedad, ¿no? Y me pareció muy importante dar a conocer a ese Titón, porque la gente conocía al Titón cineasta, al director de cine, pero no a este Titón intelectual. Bueno, por supuesto que lo conocían porque el libro Dialéctica del Espectador, por ejemplo, es un libro imprescindible para dar a conocer la filosofía de Titón sobre el cine. Y además fue un libro que se premió, obtuvo el premio de la crítica de ese año en que surgió. Pero este libro da todas las facetas de Titón, yo creo, el epistolario porque da también cómo él se comunicaba, cómo él veía los momentos de la revolución y cómo se comunicaba con directores de otros países y la visión que él daba realmente de nuestro país además. Yo creo que eso es un aspecto muy bello y muy interesante de Titón, que revela un Titón comprometido, íntimo, al mismo tiempo que padecía diferentes obstáculos para la realización de sus películas en algún momento. Debates y polémicas que asumió en los cuales se comprometió firmemente defendiendo el derecho a equivocarse, que eso es muy importante. Titón dijo, cualquiera aquí se ha equivocado, aunque sea una vez. El artista también tiene derecho a equivocarse, pero lo que tiene que hacer después es discutir. Cuando su obra tiene problemas, tiene que discutir su obra y convencer de la visión que tiene ese artista sobre su obra. Porque es verdad que él decía que una obra moderna puede ser de alguna manera manipulable, o puede manipularse, pero si es honesta y se discute a fondo el compromiso que tiene y lo que quiso decir, porque bueno, él decía que un burócrata puede equivocarse a la hora de ver sutilezas en una película, y las películas de Titón están llenas de sutilezas, por lo tanto podía equivocarse un burócrata, y entonces él decía, pero hay que discutir, hay que convencer. Ese era el lema de él. El documental, quiero decirte que después vino el documental, porque yo dije, bueno, ahora tiene que verse Titón hablando de sus propias películas, que sea él, y un poco también tomar el criterio de algunos artistas, ¿no?, de escritores, cineastas, porque no solo eran cineastas los que entrevisté, sino también alguna familia de él, la hermana, otra gente que complementara de alguna manera la figura de Titón. Y él hablando de sus propias películas, ¿no? Mirta, fueron 23 años de compartir una vida de pareja y una relación profesional también. Y luego han sido 25 años sin Titón. ¿Cómo han sido estos 25?
años en comparación con aquella vida juntos? Bueno, mira, es difícil olvidarse y por eso es que yo creé este centro, hice la película, porque creo que de alguna manera tiene que, la filmografía de Titón es una filmografía que no puede quedar en el olvido, realmente, porque yo creo que él es uno de los cineastas más importantes iberoamericanos, no solo latinoamericanos, sino iberoamericanos. Memorias estaba entre las 100 mejores películas en un momento determinado, ¿no? Y creo que por eso me comprometí y he luchado porque la figura de Titón no sea olvidada. Han sido duros, momentos duros en el sentido de que yo realmente siento su ausencia, de alguna manera, ¿no? Y nada, que fueron años muy hermosos y años de todo tipo de compromisos y de todo tipo también de dolores, angustias frente a las películas, ¿no? También. Y de alguna manera, bueno, pues está ahí su presencia en mi casa y su presencia aquí, ¿no? Ahora en este lugar. Claro. Mirta, tengo entendido que de niña cantaba, bailaba, recitaba, tocaba las castañuelas, era una artista ahí en Fomento. ¿Cómo fue el contexto familiar y social en el sentido de propiciar o no que usted se convirtiera en la artista que es hoy? Bueno, yo creo que no tiene nada que ver en realidad con el contexto de mi familia. Mi mamá era despalilladora de tabaco, mi papá trabajaba en una fundición, en mi familia no conozco ningún artista, así que eso fue mágico de alguna manera, ¿no? De que desde pequeña, cuando veía la televisión, cantando a alguien, bailando, me pasaba todo el tiempo bailando, poniéndome los tacones de mi madre, por eso me compraron las castañuelas, porque me gustaba mucho el baile español, recitaba en la sociedad que había en San José de las Lajas, de pequeña. Yo creo que eso, no sé, eso nació así conmigo y ya después, inclusive, cuando tú me preguntas cómo fue, te diría que inclusive con obstáculos, en el sentido, bueno, lo de las castañuelas es muy simpático porque abrumaba a la gente, porque me ponía frente al televisor y quería que me miraran a mí nada más y no al televisor, hasta que mi padre me llevaba para el fondo del patio y me decía, allá como no tiene espectadores, ella se iba a tranquilizar. O me escondía en las castañuelas durante una semana porque no podían con el ruido. Pero después, cuando yo terminé la campaña de alfabetización, que me quise becar, pues ellos pusieron muchos peros, porque había muchos prejuicios acerca de los artistas en aquella época, y yo tuve que convencerlos realmente, fue muy difícil, igual que los convencí para la alfabetización, porque mi hermana es mucho mayor, y no, le dijeron que no, y yo lo hice todo escondida. Era muy rebelde, realmente. Pero yo creo que las personas rebeldes y las personas que se proponen meta y que se arriesgan son las que llegan. Y yo era realmente muy rebelde. Una vez dije que me iba de la casa y cogí un palito con un bultico y me hice como que me iba y me metí debajo de la mesa de mi abuelo y por la noche mi madre decía que iban a salir, porque sabía que estaba escondida ahí, los alacranes, las arañas peludas, y yo salía corriendo. Mi madre siempre decía, hay que tener mucho cuidado con Mirta, hay dos momentos fundamentales en su formación ya académica como actriz, que es la Escuela Nacional de Arte en Cuba y una Escuela Internacional de Actuación en París. Sí. ¿Cómo se mezclan esos dos etapas de formación? ¿De en qué medida la nutrieron? ¿Cómo dialogaron esas dos diferentes escuelas de actuación? Mira, para mí la Escuela de Arte fue fundamental, porque había una atmósfera creativa tan hermosa. Vinieron todos los profesores de Latinoamérica, de México, de Uruguay, del Galpón, que era un teatro muy conocido, y nos impusieron una disciplina que yo desde entonces, a mí me dicen, se empieza a las 7 y a las 7 menos 10 yo estoy ahí, o 7 menos cuarto. Así, nunca he perdido esa disciplina del horario y además culturalmente nos enseñaron mucho, me abrieron, porque yo realmente era una muchachita de pueblo que no había leído, ni siquiera yo vería a Corín Tellado, que eran las novelitas que leían en aquella época, ni siquiera había leído eso. Pero estos profesores no solo nos enseñaban actuación, sino que nos abrían el mundo cultural. Ellos estaban hablando de actuación y de pronto hablaban de Cézanne y las manzanas de Cézanne, o hablaban de cualquier otro pintor, de Picasso, así, y te creaban el interés por ir a ver quién
quién era Cézanne, quién era Van Gogh, quién era... era un mundo cultural que se abrió de pronto para mí, que era un mundo mágico. Realmente nosotros había que acostarse a las 10 de la noche y nosotros vigilábamos a la tía, que le llamábamos, para entonces meternos en el garaje a leer y a actuar y a quedarnos hasta la 1 de la mañana. Nos repartíamos los espacios, uno en la bañadera, el otro metido en el closet para que no hubiera luz. Y fue realmente enriquecedor. De ahí estuve trabajando en Teatro Estudio y me voy con mi primer esposo, que era francés, a vivir en París. Y ahí cojo una beca de París 8 y otro lugar que se llamaba un centro cultural que dirigía Perinetti, que era un centro cultural con latinoamericanos de todos los países. Y entonces era muy lindo porque era estar con un grupo de personas de distintos países, con distintos idiomas. Claro, se hablaba el francés nada más, pero fue muy hermoso también porque compenetrarse con las culturas de esas personas y hacer espectáculos que tuvieran que ver con eso. Hicimos varios espectáculos, uno sobre Nassim Hikmet, el poeta. Hacíamos distintas cosas y para mí fue también muy enriquecedor esa etapa. Como actriz usted se inicia en el teatro, pero después al pasar las décadas usted ha dicho que prefiere el cine. ¿Qué le agradece entonces al teatro y qué es lo que no le gustó del teatro? No, le agradezco la escuela. Yo soy actriz por el teatro y por la escuela. Pero llega un momento en que el cine tiene varias cosas que son maravillosas. Y una de las cosas es que perdura. La gente a veces dice, ay, lo efímero del teatro es lo maravilloso. Yo no creo en lo efímero. A mí me parece que toda persona quiere y necesita perdurar, ya sea en un hijo, en una obra de teatro, en una obra de plástica, en una película. Yo creo que eso es un ansias del ser humano, ¿no? La perdurabilidad, y el cine te lo proporciona. Y no solo eso, sino también que el cine puedes criticar tu trabajo. En el teatro a veces tú crees que estás maravillosa y te dicen, ¿qué te pasó hoy? Ay, yo me sentí tan bien, ¿no? Pero hoy estuviste bajita, hoy estuviste... Entonces el cine te permite que veas una toma y puedes mejorarla inclusive. Te permite eso, ¿no? Criticar tu trabajo, que es muy difícil en teatro. Lo que pasa que, y la gente dice, no, porque esa cosa que tiene el teatro de sentir el público, pero cuando tú estás filmando, tú tienes la respiración de toda la gente, de la cámara, del fotógrafo, del sonidista. Es un público también. Que es un público también. Claro que el público del teatro es mayor y tú sientes como que tú lo vas controlando, ¿no? Que tú lo llevas para donde tú quieres, si quieres lo llevas para la risa, si quieres lo llevas para el llanto, y eso es muy hermoso también. Pero también ha sido un arte muy menospreciada, el teatro, desde el punto de vista económico también. El cine te da más posibilidades económicas que el teatro. Sin embargo, usted vuelve al teatro como actriz y también como dramaturga con la obra Neurótica Anónima, y además tengo entendido que ahora tienen planes, no sé cómo estará ese plan, sí, de llevar esa historia al cine, sí, como directora. Sí. Cuénteme, ¿qué desafío representaría para usted? Claro, tiene la experiencia del documental, pero dirigir un largometraje de ficción. Mira. ¿Y cómo está ese plan? Ese plan está fatal. Mira, a veces uno quiere decir cosas y hablar sobre cosas que uno no tiene la posibilidad. Y si tú escribes tu obra, como hice con Neurótica Anónima, yo hice primero una que se llamaba Obsesión Habanera. ¿Verdad? Y esa la llevé por toda España y fue muy exitosa, realmente, muy exitosa. Entonces ya eso fue el primer paso para quitar un poquito el miedo, ¿no? Entonces después vino Neurótica Anónima, y que era otro desafío también lo escribía, lo actuaba y lo dirigía, lo codirigía, porque siempre ha sido codirigida con Joel Angelino, el actor que hace de Fresa y Chocolate. Y ya después que pasé ese miedo, porque fue un gran miedo realmente, escribir, actuar, codirigir, pues me atreví a tratar de hacer un guión para el cine. Y
Bueno, se lo he dado a leer a varias personas, se lo di a leer a Alejandro Gil y le gustó mucho y quería dirigirlo. Yo lo mandé al fondo, el fondo habían 15 proyectos, premiaron 5, yo quedé fuera y decidí codirigirlo como ópera prima, ¿no? Yo lo presenté. No tenemos fondo, estoy ahora con un productor independiente tratando de buscar dinero, sabes que el cine es caro, aunque es una película económica, porque no tiene muchas locaciones, no tiene muchos actores, pero no tenemos dinero. Vamos a recordarle al televidente en pocas palabras de qué trata esta historia. Mira, tiene dos temas principales. Uno es la frustración de una mujer que quiso ser una gran actriz y no pudo serlo por su marido, realmente. Su marido es prácticamente el culpable de sus frustraciones, porque es un marido machista, alcohólico y que abusa desde todos los puntos de vista de ella. Y ella, bueno, es una acomodadora, termina como una acomodadora de cine, siendo una instructora de arte, porque no puede entrar en la Escuela Nacional de Arte como actriz, termina como instructora de arte y hasta eso lo pierde por su marido. No quiero revelar muchas cosas, pero bueno, es una actriz que admira a Betty Davis, a John Crawford, a Anna Magnani, y que trabaja como acomodadora y piensa siempre que ella pudiera ser o haber sido como una de esas grandes actrices. Es también un homenaje al cine, entonces. Es un homenaje al cine y es también hablar sobre las condiciones de la mujer, de una mujer sometida que implica toda una frustración. Esos son los dos temas fundamentales. La experiencia que ha tenido al trabajar fuera de Cuba o incluso dentro de Cuba, pero en coproducciones internacionales, esa experiencia de hacer el cine de otra manera, con otros directores, compartiendo escena con actrices y actores que no son cubanos, ¿qué le ha aportado a usted, Mirta? Mira, ha sido muy lindo, yo no puedo quejarme en ese sentido, porque he trabajado con directores que me han mimado muchísimo, tengo que decirlo así. Inclusive a veces hasta me han permitido ver los videos cuando están filmando y no se lo han permitido a otros actores de la talla grande también, coprotagonistas conmigo. Y sin embargo a mí me han dicho, siéntate aquí y dinos tu opinión. O sea que han tenido realmente conmigo mucha delicadeza, mucho interés en que yo aporte cosas inclusive para los personajes, que también me ha pasado con los cubanos, pero ya siendo un extranjero, entonces no me puedo quejar, he aprendido mucho de ellos y han sido para mí películas muy importantes también. Mirta, trabajar a las órdenes de Titón, hacer una película que le valió un coral como fue hasta cierto punto, trabajar con otros directores, esa presencia en Fresa y Chocolate, ese personaje de Nancy que recorre una parte de la filmografía cubana saltando de una película a la otra. En fin, esta experiencia internacional de la que acabamos de hablar, ¿qué significa para usted ser un rostro del cine cubano, pero más que un rostro, porque las actrices no son solo un rostro y una figura, son también un pensamiento, son también un criterio? ¿Qué ha significado eso para usted? ¿Cómo lleva esa idea, esa imagen hoy a la edad que va a cumplir en este año 2021? Bueno, yo trato de llevarlo bien. Yo trato de llevarlo bien en el sentido de que me gustaría que hubiera más películas para personas de nuestra edad. Creo que desgraciadamente aquí cuando tú cumples determinada edad hay bastante discriminación en ese sentido, de que las películas empiezan a ser todas para jóvenes, y yo creo que las personas de nuestra edad tenemos nuestra historia de todo tipo, amorosa, sentimental, de todo tipo, y creo que los directores deberían pensar un poco en eso. Cuando uno ve la figura de Meryl Streep, que con la edad que tiene hace todo tipo de películas, yo por ejemplo desearía hacer un musical, porque me encanta bailar, me encanta cantar, y va a llegar cuando ya quizás no pueda, ni con 2 muletas, digo. Entonces, creo que falta eso. Yo trato por eso es que te digo que trato de hacer esta película, porque de alguna manera quiero trabajar, y si no me dan trabajo, pues me busco yo misma el trabajo. Siempre te digo que soy muy arriesgada y que creo que es la manera de no quedarse uno atrás, de arriesgarse, de llegar a algo, ¿no? Entonces, si no me buscan ahora, pues yo me trato de hacer mis propios proyectos
y con ellos avanzar. Bueno, espero entonces que en 2021 Neurótica Anónima Sea deje de ser realidad. anónima, Vamos a cruzar se los haga dedos realidad, que usted pueda y que estar. encuentre un productor que se Exactamente. enamore del proyecto y lo haga realidad. Y que la veamos a usted en la pantalla nuevamente. Y bueno, para esta casa mucho éxito y mucha salud para usted. Gracias por estos minutos de conversación. Muchas gracias a ustedes por este espacio. A usted, bueno, gracias también y nos vemos pronto en Entrevista por Cubavisión Internacional.